Libro de Esdras, capítulo número 3, de versículo 1 al versículo 3. Dice así la palabra del Señor en Esdras 3, del 1 al 3. Cuando llegó el mes séptimo, y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar de Dios de Israel, del Dios de Israel, para ofrecer sobre él el holocausto, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Padre, en este momento, Señor, oramos y queremos, Señor, seguir adorando tu santo nombre, Jesús, y pedirte, Espíritu Santo, que a través de tu palabra, Señor, cada uno de nuestros corazones sea ministrado en esta tarde, seamos llenos de ti. Señor, háblanos, habla lo más profundo, Señor, de nuestros corazones, de nuestra alma, Señor, de nuestro ser, y sea todo según tu propósito, según tu voluntad, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, son solamente 3 versículos que yo he leído de todo un texto de Esdras, y para comprenderlo deberíamos de leer todo el texto, pero ahí tomaríamos demasiado tiempo. Pero en especial está escrito en el versículo de número 3, más bien el versículo de número 2 y 3, entre 2 y el 3. Y edificar el altar del Dios de Israel. Bueno, vamos a entender qué es lo que está pasando en este momento para saber qué es lo que Dios quiere hablarnos en esta tarde. El pueblo de Israel, después de estar en pecado por mucho tiempo, fue trasladado el reino del norte hacia Asiria en el año 700 y algo, y el pueblo del reino del sur, de Judá, fue trasladado a Babilonia. Ellos estuvieron muchos años en cautiverio, pero llegó un momento en que Dios escuchó sus oraciones y a través del rey, ¿no?, de un rey medo-persa, ya no babilónico, porque Medo-Persia había conquistado a Babilonia, entonces les da la autorización de volver ahora otra vez a Israel y reconstruir sus casas y volver a una vida en Jerusalén según lo que ellos tenían antes. Entonces, este regreso no fue en una sola vez. Ese regreso se hizo en 3 tandas, ¿no? Primeramente, los guió Zorobabel, fue el primero que volvió, después Esdras, que es el texto que nosotros hemos leído, y por último, Nehemías. Fueron 3 tandas de personas que volvieron a Jerusalén después del cautiverio. Entonces el pueblo vuelve, empieza a reconstruir sus casas. En Nehemías dice que ellos estaban reconstruyendo las murallas. Con una mano tenía la herramienta y la otra tenía o una espada o una lanza para pelear, porque tenían ellos enemigos. Y entonces estaban ellos, la cosa no era fácil. Ellos habían vuelto de ser esclavos en cautiverio por muchos años, algunos de ellos toda su vida. Y entonces, después de mucho tiempo de trabajo, de edificar, entonces viene el momento más importante para ellos, que fue reedificar, reconstruir, restaurar el altar de Dios en Jerusalén. Porque como nosotros sabemos, antes del cautiverio ya había un templo y ya había un altar en este lugar. Para entender bien eso, tenemos que entender que el centro de la vida espiritual de Israel es el tabernáculo, es el templo. Y el centro del templo es el altar, porque es en el altar donde se ofrecen las ofrendas de gratitud, es en el altar donde se ofrecen las ofrendas por perdón, es en el altar donde hay reconciliación, es en el altar donde hay restauración. Entonces todo ocurre en el altar, porque el templo estaba dividido en 3 partes: el patio, el lugar santo y el lugar santísimo.
El lugar santísimo, el sumo sacerdote solo entraba en este lugar una vez al año para expiar por el pueblo, hacer expiación de los pecados. El lugar santo solo era frecuentado por los sacerdotes y el pueblo solo tenía acceso al lugar donde estaba el altar de sacrificio. Entonces, para el pueblo en general, el altar era el centro de su vida espiritual. Allí ofrecían y hacían ofrendas al Señor, sea de adoración, de gratitud o de restitución. Pero no solo en el tiempo del tabernáculo, sino que a lo largo de toda la historia de Israel, el altar de adoración a Dios siempre fue algo muy importante, siempre fue el centro de la vida espiritual de los hebreos. Voy solamente a citar, no voy a leer los versículos, pero en orden, si queréis apuntar, si no después enviamos la prédica y podéis a través de las citas leer en la Biblia los versículos. En Génesis 8:20 vemos que Noé edifica un altar a Jehová. En Génesis 13:18 vemos que Abraham edifica altar a Jehová. En Génesis 33:18 al 20 vemos que Jacob edifica altar. Vemos en Éxodo que Moisés edifica altar en el 17:15. En Josué 8:30 Josué edifica altar al Señor. En Jueces 6:24 Gedeón edifica altar al Señor. En Reyes 18:32 Elías edifica altar al Señor. Y en 2 de Samuel 24:25 David edifica altar a Jehová. Como comprenderéis, en el Antiguo Testamento el hecho de edificar un altar de adoración al Señor era algo muy importante. Muy bien. Teniendo esto como base, podemos empezar a desarrollar lo que Dios ministraba en mi corazón en esos días en relación a la adoración. Tú y yo ahora mismo no edificamos altares de piedra, ni de ladrillo, ni de losa, ni de nada, porque el altar ahora somos tú y yo. El altar ahora no está hecho de piedra, no es un lugar fijo donde tú tienes que ir. El altar está dentro de nosotros, dentro de ti, dentro de mí y dentro de todo aquel que confiesa a Jesucristo como su Señor y Salvador. Aunque el altar haya cambiado, la adoración no ha cambiado. Los principios de la adoración que están para el altar de piedra del Antiguo Testamento, los mismos principios de adoración, esos principios son válidos para ti y para mí en los días de hoy. Entonces, Jesús, en el Juan 4:23, cuando está hablando con la mujer samaritana, y la mujer samaritana que había aprendido que se debía de adorar en Samaria, y sabía que los judíos adoraban en Jerusalén, hace una pregunta a Jesús diciendo lo siguiente: ¿dónde se debe adorar? ¿En Samaria o en Jerusalén? ¿Cuál es lo correcto? La mujer está hablando de un altar de piedra. Y la contestación de Jesús es la siguiente en el Juan 4:23. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores buscan que le adoren. ¿Por qué Dios te ha creado a ti y a mí? ¿Por qué motivo? Para su adoración. Es decir, el sentido de nuestra existencia es la adoración. ¿Por qué siempre hay un vacío en el corazón del hombre cuando él no vive en comunión con Dios? Porque no está cumpliendo su función. Nosotros hemos sido creados para la adoración, y cuando no adoramos, incluso conociendo a Dios, no somos plenos. Pero pastor, entonces cuando yo vengo en el culto y están cantando y yo levanto la mano y adoro al Señor, ahí entonces soy un adorador. Bueno,
Ahí estás adorando en una de las formas por las cuales el Señor estableció, que es a través de cánticos, de canciones, de salmos, de alabanza. Pero adorar al Señor, tú y yo tenemos que adorar todos los días y en todos los lugares que vayamos. Pero ahora vamos a ver, para ubicarnos dentro del contexto, vamos a ver qué es lo que Dios nos enseña a través del altar. Vamos a ver las características del altar del Antiguo Testamento y lo vamos a trasladar al Nuevo Testamento, es decir, al tiempo de la gracia, a este tiempo. Primera característica del altar, donde en el Antiguo Testamento la persona no podía ella ofrecer en el altar. Él entregaba en las manos del sacerdote, el sacerdote hacía la ofrenda por ella. Y una de las que más se hacían eran las ofrendas de sacrificios o la ofrenda de renuncia. Bueno, ¿a qué se refiere ese tipo de ofrenda? Se refiere a ofrenda donde los que ofrendaban hacían renuncia de algo suyo para ofrecerlo al Señor. Es decir, también se refiere a que yo estoy renunciando a algo en mi vida para la gloria del Señor. Lo trasladamos al Nuevo Testamento y a mi vida del día de hoy. ¿Será que en mi vida hay algo que yo tengo que renunciar y depositar a los pies de Cristo en adoración, en mi altar de adoración al Señor? ¿Será que hay? Yo me hice esta pregunta y la lista empezó a quedarse un poquito larga, porque hay muchas cosas que yo tengo que renunciar y entregar a los pies de Cristo. Nuestro Dios es un Dios que a veces cambia las herramientas, cambia los tiempos, pero no cambia ni los valores, ni los fundamentos, ni cambia los propósitos. Él siempre es muy firme en sus valores. Él no va a adaptar la Biblia para lo que nosotros estamos viviendo en el día de hoy. La palabra es la palabra. Y aun que se haga una ley diciendo que algo está bien, si la Biblia dice que es pecado, seguirá siendo pecado. Y eso lo estamos viviendo muy a menudo. Y lo que nos queda. Pero la Biblia nos enseña que nosotros debemos de hacer renuncia. Y como ahora tú y yo, nuestro altar de adoración es nuestro corazón, entonces Dios nos pide renuncia en el corazón de las cosas que no nos ayudan. Y digo que yo tengo una listita larga de cosas que renunciar. En el altar del Antiguo Testamento, este era el lugar para recibir perdón. En el altar se recibía perdón haciendo una ofrenda por el perdón. Incluso había altares específicos en el Antiguo Testamento donde cuando la persona cometía algo que quitaba la vida de una otra persona accidentalmente y corría hacia este altar específico, si él llegaba al altar y cogía uno de los cuernos del altar, según la ley de Moisés, era redimido. Se le quitaba la culpa, que es lo que Cristo hizo con nosotros, ¿no? Aunque tú y yo no tenemos que correr a ningún altar ni agarrar ningún cuerno del altar. Lo que tenemos que hacer es correr hacia Cristo y humillarnos delante de su presencia. El altar también era lugar de andar en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor, lo dice la palabra. Pero la gran verdad es que tú y yo estamos en el proceso de la santificación. ¿Tú eres santo? ¿Sí o no? Me encanta hacer esta pregunta, porque la respuesta automática de toda es no.
Pero Pablo, cuando escribía a sus hermanos de otras ciudades, ¿qué es lo que ponía al principio de la carta? A los santos de Colosos, a los santos de Corintios, a los santos de Algeciras, a los santos de la línea, a los santos del campo de Gibraltar. ¿Eres santo? Sí. Sí lo es. ¿Eres perfecto? No. Esa es la diferencia. Tú y yo no somos perfectos, pero somos santos porque hemos sido santificados por la sangre de Jesucristo y por su obra en la cruz. Perfectos no somos. Estamos en el proceso, y el proceso de mejorar, de que Dios obre en nuestra vida para que seamos personas mejores, este proceso es el proceso de la santificación. ¿Me he liado? No. Entonces, el altar del Nuevo Testamento, el altar de la dispensación de la gracia, de este tiempo que nosotros vivimos, es el corazón. Porque del corazón mana la vida, y es el corazón que tiene que ser cuidado. Es el corazón que necesita mantenimiento y restauración. Porque es a través del corazón que tenemos que vivir en santidad, limpiarlo, purificarlo. El altar también es lugar de recibir bendición y de también entregar ofrendas de acción de gracias por lo que el Señor nos haya dado. El altar es la representación de vida abundante. ¿Qué significa que yo tengo que ser rico, pastor? No, estoy hablando de vida. Porque infelizmente una cosa que ocurre mucho y que yo particularmente a mí no me gusta es que todas las veces que se habla de vida abundante lo llevamos al plano material. Vida abundante es el cielo, es la eternidad con Dios. Y en el altar hay vida y vida abundante. Como ya hemos dicho, el altar también es lugar de adoración. Y el altar es lugar de presencia de Dios. Pregunta, hermano, ¿necesitas tú la presencia de Dios? Yo la necesito. La pido cada día. Aunque también me gusta decir que la presencia de Dios en nuestras vidas se manifiesta de muchas maneras. No es solo cuando yo siento una emoción y el Espíritu de Dios habla con mi espíritu y mi alma se compuje por la presencia de Dios. Esa es una de las manifestaciones de la presencia de Dios. Pero tú y yo podemos vivir la presencia de muchas maneras. Dios puede manifestarse con su presencia en tu vida cada día de maneras que a veces nosotros ni percibimos, pero Él está. ¿Por qué digo eso? Porque si la presencia de Dios solamente está cuando me emociono, es una presencia muy condicionada, ¿o no? Cuando algo está condicionado por mis emociones, eso es muy peligroso, porque la fe no es una emoción, la fe es una decisión. Yo decido seguir a Cristo. Yo decido recibir el perdón del Señor. Yo decido caminar con Dios. Aunque habrá días en que estaré en lágrimas y otro estaré feliz, pero seguiré caminando con el Señor. Amén. ¿Por qué? Porque en el altar se manifiesta la presencia de Dios. Y quiero decir algo. Dios espera que tú y yo tengamos un altar de adoración diario en nuestra vida, que no es un lugar físico, que no es un ambiente específico, sino que es un momento entre yo y Dios. Entonces, el altar es muy necesario en tu vida y en mi vida. Entonces, es necesario que tú y yo tengamos tiempo con Dios, tiempo de adoración, tiempo de relación con el Señor delante del altar. Vuelvo a decir, no es un lugar, no es sino un momento con Dios. Pero quiero decir otra cosa. Algo que Dios me hablaba y sí que es verdad. El enemigo cada día intenta destruir tu altar.
y mi altar de adoración al Señor. ¿Sí o no? Y a veces quien destruye el altar soy yo mismo. Llega el día que no estoy bien, que lo he pasado fatal y tengo el altar del Señor y algunos dirán, no sé, eso nunca he hecho, y doy yo una patada en el altar. Y dirá, yo nunca hice eso. No, sí que lo hacemos. Pero el problema no es eso, porque Dios lo sabe, tú y yo somos humanos, vivimos en un cuerpo de pecado y Dios lo comprende muy bien. El problema no está en que yo, a lo mejor yo mismo o el enemigo venga a tocar mi altar, sino que yo esté dispuesto cada día a visitar el altar, reconstruirlo, reedificarlo y tenerlo siempre en condiciones para adorar al Señor. Entonces el diablo está trabajando para que no haya altar en tu casa, para que no haya altar entre tú y tu esposa, para que no haya altar en tu familia. ¿Y de qué estás hablando, pastor? El altar es un momento con Dios, lo he dicho antes. Entonces, yo con mi esposa tengo que tener un momento con Dios. Pero yo oro solo, pastor. Está bien, fenomenal. Pero tiene que haber oración y adoración entre esposo y esposa. Tiene que haber adoración y oración entre padres e hijos. Tiene que haber adoración en el hogar, altar en el hogar. ¿Sabe que eso era muy común en el Antiguo Testamento? ¿Sabe cómo se transmitía la palabra? No es como hoy en día que tú y yo tenemos Biblia de todos los tipos, de todas las versiones que queramos solamente en nuestro móvil, tablet o lo que sea. No, en aquel tiempo todo era papel. Y tú, para tener una Biblia o un trocito de la Biblia escrito, tenías que tener mucho dinero. Entonces el conocimiento de la palabra te transmitía dentro de casa, sentado en la mesa con los hijos, enseñando la palabra del Señor a los hijos y adorando al Señor juntos. Porque no haya en nuestros días, nosotros vamos a seguir de la misma manera. No, Iglesia del Señor. Hay algo que Dios me habló muy claro y fue, tenemos que restaurar nuestros hogares en el matrimonio, nuestros altares, perdón, en el matrimonio, nuestros altares en las familias, nuestros altares con nuestros hijos. Tenemos que restaurarlos y adorar al Señor juntos. Y si tú puedes decirme, pero es que mi hijo no quiere, júntate con tu esposa. Y ya en el momento del Señor, el Señor va a traer quien tiene que traer. Porque la obra es del Señor. Y ahora se lo digo a los hombres. En el altar del Antiguo Testamento, en el altar del tabernáculo, quien ejercía la función de ministración era el sacerdote. Y la palabra de Dios dice que el hombre es el sacerdote de su hogar. Diga lo que diga en nuestros días en contra de eso, los hombres, según la palabra del Señor, son sacerdotes de su hogar. No son jefes, ni son los que mandan. No, son sacerdotes, son los que ministran. ¿Qué es ministrar? Cuando yo hablo con mi hijo y le doy un consejo en función de lo que tiene que hacer, de acuerdo con la palabra, yo le estoy ministrando. Cuando yo hablo con mi esposa por una situación parecida, yo le estoy ministrando a mi esposa. Y entonces, ese es el papel del sacerdote, ministrar. Pero el diablo también está trabajando para robar el sacerdocio dentro de los hogares y de las familias. Y infelizmente, dentro de las iglesias del Señor, eso también está pasando. Porque estamos tan rodeados y nos dicen tantas veces, tantos días seguidos, cosas que no son reales, que al final uno puede ceder por la presión que hay. Pero yo te digo en esta tarde, no cedas a ninguna presión del mundo. Permanece firme en tu posición y sé el sacerdote de tu casa, ministrando a tu familia, a tu esposa, a tus hijos, porque eso pertenece a los hombres. Cuando lleguemos a los cielos, digo a los hombres, cuando lleguemos al cielo,
Dios no va a hablar con tu esposa del sacerdocio, va a hablar contigo y conmigo. ¿Significa que todo es perfecto? No. ¿Significa que todo va a ir de maravilla? No. ¿Significa que todo va a salir como yo quiero? No. Significa simplemente que yo tengo que edificar el altar en mi casa y ser el sacerdote de mi hogar. Pero el tiempo de la manifestación de Dios pertenece a Dios. Entonces, edifiquemos altar en nuestros hogares y en nuestras casas. Porque dice la palabra del Señor en 1 de Juan 4:4, hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido, porque mayor es que el que está en vosotros que aquel que está en el mundo. Entonces, edifiquemos altar en nuestros hogares. Edifiquemos altar en nuestras vidas. Tengamos tiempo con Dios. El altar, si el altar es el lugar de la adoración, el altar es el lugar donde Dios está. Y si nuestro corazón es el lugar donde Dios es adorado, es el lugar donde Dios está. Esta semana, meditando, pensaba yo en algo que nosotros muchas veces nos olvidamos. Que el Dios que creó los cielos y la tierra vive dentro de ti y dentro de mí. El Dios que llama a las estrellas y conoce cada una de ellas, las llama por su nombre, el que crió todas las galaxias, todas las estrellas, todos los planetas y todo lo que existe, la creación puede ser puesta en el hueco de su mano, tan grande es el Dios que nosotros servimos. Este mismo Dios se propuso vivir dentro de ti y dentro de mí. Dice Juan 14:16, Jesús ministrando al pueblo y a los discípulos: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, y el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Por eso cuando tú hablas del Espíritu Santo con una persona que no conoce a Dios, no te entenderá, pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. Cuando una persona está escuchando la predicación de la palabra, pero no ha recibido a Cristo, el Espíritu Santo camina con la persona, mora con la persona. En el día en que la persona invita a Jesucristo para ser su Señor y su Salvador, el Espíritu Santo pasa de acompañar a vivir dentro de. Y si hay alguien que tú necesitas y yo necesito como gran ayudador para mantener el altar edificado, restaurado, limpio, ordenado, este alguien es el Espíritu Santo de Dios. Él es Dios viviendo en mí y en ti. ¿Sabe algo que ocurre, hermano? Que muchas veces cuando se cae una piedrecita del altar, o se ha a lo mejor crecido ahí un matorral pequeñito, o si se ha desordenado las piedras, el primero que viene a hablar contigo y conmigo es el Espíritu Santo. Y Él dice: da un vistacito en mi hogar, porque hay ahí una cosita que no está bien. Y si le hacemos caso, y pronto nos humillamos en la presencia del Señor y restauramos el altar, fluye y emana adoración hacia Dios en el altar. Pero si dejamos al altar a la intemperie, si lo dejamos de cualquier manera, si no lo cuidamos, si no cuidamos a nuestro corazón,
si no cuidamos nuestra relación con el Espíritu Santo, no puede fluir una verdadera adoración por mucho que queramos. El Espíritu Santo puede ayudarme a mantener el altar ordenado, pero no puede ordenarlo por mí. ¿De qué estás hablando, pastor? De que el Espíritu Santo me dirá lo que hay que hacer, pero no lo hará por mí. Lo tengo que hacerlo yo. Si el Espíritu Santo vive en nosotros, el altar está ordenado y en este lugar hay adoración de los que adoran en espíritu y en verdad, lo que dijo Jesús en Juan 4 a la mujer samaritana, entonces habrá fruto en nuestras vidas. Porque Jesús dijo que de nuestra vida debería de haber frutos. ¿Sí o no? Entonces, si hay fruto en nuestras vidas, esos frutos son los frutos del Espíritu Santo de Dios. Y para que yo pueda alcanzar otras almas y ayudarles a que se restaure su altar, primero tiene que estar ordenado mi altar. Primero tiene que estar en orden mi casa. Primero tiene que estar en orden mi vida con el Señor. Porque Dios tiene muchas almas que alcanzar en Algeciras, en los barrios, en San Roque, en La Línea y en Gibraltar. ¿Y quién va a usar? ¿La gente de la calle? No. Va a usar a ti y a mí. Pero primero hay que poner en orden nuestros altares. Porque el Espíritu Santo es aquel que convence de pecado, de justicia y de juicio. Nosotros no somos llamados a convencer a la gente sobre la palabra de Dios. Somos llamados a predicarla. Y una vez que nosotros predicamos, es el Señor, es el Espíritu Santo quien se encarga de obrar sobrenaturalmente en la vida de las personas para que haya salvación, redención y vida eterna. Eso no es nuestra obra, es obra del Espíritu Santo del Señor. Pero nosotros somos llamados sí a anunciar palabras de salvación. Pero solo podemos hacer cuando el altar está en orden, cuando nosotros estamos llenos, cuando hay adoración en la presencia del Señor. Porque tú y yo somos templo de Dios, lo dice la palabra. Y te invito a que te pongas de pie.